Hola, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a un nuevo programa de Tiempos Finales. Saludar a todos nuestros televidentes que constantemente están siguiendo este programa escatológico y por supuesto a todos nuestros hermanos de diferentes partes que nos escriben en el grupo de Facebook. Así que el Señor les bendiga y sean todos muy bienvenidos. Recordarles también los contactos del programa. El que está saliendo a mis espaldas, contacto @cristoesturruta.cl, el grupo de Facebook Tiempos Finales y el número de WhatsApp, el nuevo número también que está apareciendo en pantalla. Hoy tenemos un interesante programa, actualidad, señales de los tiempos. Ese es el tema que vamos a estar abordando hoy, en donde hay una serie de situaciones que están sucediendo, que están pasando. Señales, por supuesto, escritas en la palabra del Señor. Hay una cita bíblica que es importante mencionar, que está en Primera de Tesalonicenses también, el capítulo 5. Dice: examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Sabemos que estamos viviendo un tiempo difícil, un tiempo muy convulsionado en el mundo y también, ¿por qué no decirlo?, para la Iglesia del Señor. Nos ha tocado vivir tiempos difíciles. Según los expertos, ellos lo han manifestado, lo han dicho, que estamos viviendo a partir del año 2020, partiendo de allí, los años más apocalípticos en la historia de la humanidad. Y el año 2020 fuimos testigos de una pandemia que todavía no termina, de nuevas pestes, que también son cosas que hoy están de una u otra manera llegando de una manera muy fuerte a la sociedad y sobre todo en el plano emocional. Así lo han dicho también los expertos. Actualidad y señales de los tiempos. Hay una entidad muy conocida a nivel internacional que es las Naciones Unidas. La ONU, ¿no es cierto?, que es su sigla. Hoy en día prácticamente todas las naciones del mundo están en son parte de este conglomerado de las Naciones Unidas y nosotros sabemos que de una o de otra manera el anticristo tendrá un rol sumamente protagónico. Por eso que todas las naciones tienen que unirse, tienen que ser parte de las Naciones Unidas, en donde hay muchas leyes que se están dictando y que hasta el día de hoy están siendo una realidad. Ahora, hay una agenda que creo que ustedes, amigos y hermanos de Tiempos Finales, han estado leyendo. Sé que a ustedes les gusta leer, les gusta indagar, saber. Y hay una agenda que es muy, en realidad, conocida, se habla mucho de ella, que es la Agenda 2030. Mencioné antes las Naciones Unidas porque las Naciones Unidas son, ¿no es cierto?, esta tremenda entidad internacional que es de allí donde nace esta agenda, que tiene un par de objetivos que vamos a ir revisando. Ustedes van a ir viendo imágenes también. Entonces, la pregunta es, ¿qué es la Agenda 2030? Bueno, la Agenda 2030 habla mucho de algo que hoy en todas las noticias, tanto nacionales acá para nosotros, internacionales, se habla de un desarrollo sostenible. Incluso esta palabra la utiliza mucho también el Papa Francisco I, que después vamos a estar también revisando algunas cosas que él dijo, frases también que son importantes. La Agenda 2030 es un plan que nace con el compromiso de
todos los miembros de las Naciones Unidas. Pero ¿cuál es el objetivo principal y en común? Es velar por la protección de las personas. Y eso, lógicamente, que traería, y aquí viene algo que nos va a sorprender, una prosperidad al planeta. Eso es, y de lo que trata, en rasgos, podríamos decir, generales, la Agenda 2030. 193 estados son parte, ¿no es cierto?, de la Agenda 2030, por supuesto con sus distintos miembros, y ellos están de acuerdo en estos objetivos. Un programa que ya en este minuto está en una marcha blanca, porque recordemos que para el año 2030 nos falta mucho. Entonces, este programa que fue impulsado por la ONU, por la Organización de las Naciones Unidas, forma parte de 17 objetivos que hoy, acá en el programa, estaremos revisando. Ahora, hay 169 metas que son parte de estos 17 objetivos que van a tener que empezar a regir de una forma ya formal en el año 2030. Pero seguramente ustedes quedaron pensando en la palabra sostenible. ¿Qué significa sostenible? Bueno, lo vamos a ir viendo de acuerdo, ¿no es cierto?, al tema que en este minuto tenemos. Ahora hay algo que es sumamente interesante y es importante también abordar, que es nada menos que estos objetivos que son sumamente importantes de entender. La palabra sostenible significa que se van a sostener en algún tipo, ¿no es cierto?, de organismo, en algún tipo de, podríamos decir, institución incluso también, son parte de estos objetivos. Por eso que dice que esta palabra sostenible significa que va a transformar también. ¿Transformar qué cosa? Al mundo. Lo va a transformar en diferentes áreas. Quiero ir mencionando uno a uno y que podamos revisar algo de ellos. Por ejemplo, el objetivo número 1 es el fin de la pobreza. Ellos dicen que se va a erradicar la pobreza en todas sus formas. Creo que cada uno puede ir sacando sus propias conclusiones. Controlar, por supuesto, las finanzas. Sería una parte de poder, en este caso, colocarle, dicen ellos, fin a la pobreza. Pero ¿saben ustedes que fin a la pobreza, parte de eso, habla de algo muy importante? Porque ellos dicen que para esto tiene que existir una sola moneda mundial. Y eso es lo que nosotros en el programa anterior estábamos viendo con respecto a las criptomonedas. ¿Será? Y ahí se abre una nueva interrogante. ¿Será entonces que las criptomonedas, que es, y que lo vimos, son monedas digitales, tendrá que ver con esta sola moneda mundial que va a estar rigiendo en el año 2030 según el primer objetivo de estos 17 que estarán en un desarrollo, ellos dicen, sostenible? O sea, significa que en el punto número 1 y en este primer objetivo ellos dicen fin a la pobreza, pero también sin la necesidad de tener una sociedad en donde esté circulando el dinero en efectivo. Vayan ustedes analizando y juzgando. Es importante el poder hacerlo. En el objetivo número 2, ellos hablan de hambre cero. Según las estadísticas, el hambre ha ido en aumento. Sabemos que hay países muy complicados en este tema. Etiopía, por ejemplo, el África misma, en la India misma también se han dado estos temas de hambre.
y ellos hablan de lograr una seguridad alimentaria. ¿De qué manera lo van a lograr? No lo sabemos. Ellos hablan de una mejor nutrición, de promover la agricultura. Entonces, ellos en el fondo están planteando algo maravilloso para el mundo. Pero ¿cuál es la traducción de esto? Algo que ustedes van a tener que analizar, que es al estilo Monsanto y la biotecnología. O sea, significa que hambre cero, y quizá estarán hablando de un estilo a Monsanto en donde hoy en día todos los alimentos en el fondo prácticamente están siendo manipulados. Eso es importante el poder mencionarlo. La biotecnología. Recordemos que con este tema hay algo sumamente complejo que se está dando en el mundo, porque por lo menos acá en Chile ya vamos con la 4ª vacuna, que en muchas entidades, en muchos lugares, es obligatorio. Por ejemplo, para los educadores, para un profesor, es obligatorio estar en aula impartiendo clases con 4 dosis de la vacuna, que es lógicamente en contra del COVID-19. Entonces hay cosas que son sumamente puntuales, la biotecnología. Podríamos hablar mucho acerca de eso, pero ahí ustedes tienen que sacar sus propias conclusiones. Bueno, también con respecto, si hablamos de muchas empresas y muchos lugares, Monsanto, por ejemplo, hablamos de Coca-Cola, de Nestlé, de Nokia, de Kodak, de Epson, incluso también de Nescafé, Bayer, etcétera. Son todas estas entidades que están apoyando también este nuevo estilo, porque este es un nuevo estilo de alimentación que es Monsanto. Ahora, también como objetivo número 3 está la salud y el bienestar. Ellos dicen que hay que asegurar la vida sana, promover un bienestar para todas las edades. ¿Qué significa? Sean pequeños o sean personas que estén cursando ya la vejez. Bueno, aquí entra un tema que es bastante profundo en el salud y en el bienestar, que es también la vacunación masiva. Ahora por el COVID-19. Recordemos que hay una nueva peste, aparte de todas las variantes que se han ido dando. La nueva peste, que es la viruela del mono, que está afectando a muchos países también. 2 casos que están, se dice, confirmados en Argentina, por ejemplo, ya. Entonces, vacunaciones en masa vendrán, serán parte de este objetivo número 3, salud y bienestar. Juzgue usted mismo con respecto a imágenes que están viendo y a lo que en esta hora están escuchando. En el objetivo número 4 está la educación de calidad, que para el año 2030 será algo, se dice, extraordinario. Por ejemplo, hoy en día está la virtualidad, porque las clases remotas existen. El año 20 y el año 21 fueron clases virtuales. Hoy en día se vuelve a la presencialidad, pero entendiendo que en algún momento nuevamente podrían volver las clases remotas. Ellos dicen que tiene que existir una educación inclusiva, y aquí quiero hacer mucho énfasis, pero también equitativa. Y quiero decirles, amigos y hermanos de Tiempos Finales, que ya la educación inclusiva se está impartiendo en todos los colegios. Acá estoy hablando en Chile y sé que en todas partes del mundo también, porque la palabra inclusivo abarca lo que es también la ideología de género y todas estas situaciones que tienen que ver con esa agenda también.
Promover distintas oportunidades de aprendizaje para todos los estudiantes. Pero ¿saben ustedes que la traducción del objetivo número 4, que es la educación de calidad, es simplemente un lavado de cerebro? Y saben ustedes que a través de una educación, por supuesto, y una enseñanza obligatoria, que será impartida nada menos que con un plan que está en vigencia, que es el Plan para la Educación Mundial. ¿Por qué? Porque recordemos que el Papa Francisco I estuvo promoviendo el Pacto Global para la Educación en el nuevo humanismo. Y dentro de esto, quiero decirles, si ustedes esto lo buscan, lo van a encontrar, esto ya está en vigencia y por supuesto aún en una marcha blanca. Pero recordemos que en el 2030 esto va a ser una ley. ¿Por qué motivo? Porque se está preparando, se está educando, se está adoctrinando a los estudiantes de primaria, de secundaria o como ustedes quieran también llamarle. Entonces, simplemente son cosas que en este minuto se están dando y están sucediendo. La tecnología es el arma en este minuto que está siendo muy peligrosa. Lo hemos tratado en algunos programas anteriores, que si no hay una supervisión, si no hay en el fondo algún tipo de vigilancia por parte de los padres, esto también podría traer una complicación por videojuegos, por un vicio, por las redes sociales, por estar horas en distintos internet, por supuesto en redes, en juegos, etc. Podría ser. Hoy en día no hay ninguna persona de este mundo que pueda vivir prácticamente sin un celular, sin una tablet. Se necesita estar conectado porque ha habido estos años una preparación para esto. Se ha estado adoctrinando, se ha estado manipulando a la población y se ha podido, ¿no es cierto?, llegar a esto. Recordemos que el año 20 y el año 21, si alguien no tenía estos aparatitos, no podía estar en clases virtuales, no podía ser. Entonces aquí hay en el fondo una preparación de mucho tiempo y eso lo hemos visto en programas del año 2020 y del año 2021. Por eso que los padres deben estar detrás de los hijos y por supuesto ayudándoles en esta tarea. El objetivo número 5 de la Agenda 2030 es la igualdad de género. Al mundo se le está preparando. ¿Para qué? Para poder de aquí al año 2030 lograr que exista la igualdad de género. El empoderamiento en las mujeres, porque hoy en día se habla de empoderamiento en las mujeres y también en las niñas. Pero ¿cuál es la traducción de todo esto? ¿A dónde vamos llegando? A un control de la población tanto femenina y masculina. ¿Pero para qué? Para poder, quizás ya se empiece y se deje ver que no exista una planificación familiar. Hoy en día, el feminismo ha tomado mucha fuerza, no tan solo acá en Chile, sino que en todas partes del mundo. El feminismo actual, ¿qué es lo que dice? Es creer en la importancia de la igualdad de género. Ese es, en el fondo, el feminismo actual. Y, por supuesto, invalidando la idea de la jerarquía de género, como es, en el fondo, varón y, obviamente, hombre y mujer. El machismo es creer que las mujeres son inferiores. Entonces, todas estas cosas son parte de lo que hoy en día se está en el fondo viviendo. El feminismo, quiero hablar un poquitito de esto en este punto, porque
Hay muchos movimientos. El feminismo en el fondo es un movimiento político, es un movimiento cultural, que mueve incluso la economía y, por qué no decirlo, a toda una sociedad. Y es simplemente la búsqueda de la igualdad de derechos. Que el hombre es en el fondo la mujer es tan importante como el hombre, pero ellas quieren eliminar la dominación y la violencia que sí se ha estado dando últimamente, pero sí apuntar a la igualdad de derechos. Eso es en el fondo lo que está hoy en día sucediendo. Ahora, el feminismo moderno lleva a muchas situaciones que son profundas a lo que fue el feminismo de los años 70, por ejemplo, que partió en Estados Unidos con elegir una profesión y un oficio, que es algo en el fondo válido, importante, acceso a la educación superior, eran parte de los puntos del feminismo de antes, pero el feminismo de ahora ha cambiado. Tiene que ver mucho con la ideología de género y también con lo que es la rebeldía. Bueno, son cosas que están sucediendo y están pasando. No podemos dejar de citar la palabra del Señor. Génesis 1:27 dice que el Señor creó varón y hembra. Eso lo dice la palabra del Señor. En el objetivo número 6 se habla de agua limpia y saneamiento. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del saneamiento de las aguas para todos. Pero en el fondo, ¿cuál es la traducción de este punto? Es privatizar todas las fuentes de agua y sin olvidar que hay que añadir algo que hoy en día sí se ha encontrado en el agua, que es el flúor, y que en algunos casos, por qué no decirlo, sí es dañino para el cuerpo humano, por supuesto, para los distintos órganos del cuerpo. Hay muchas cosas que el flúor ocasiona. Voy a mencionar solamente algunos, que es algo igual tóxico y nocivo para el ser humano. Y por qué no decirlo, también es incluso en alguna área, es un sedante también que puede ocasionar algo que en el área cognitiva traiga algún problema. El objetivo número 7 es la energía asequible y no contaminante. Garantizar el acceso a una energía fiable, sostenible. Por eso que la palabra sostenible se repite en todos los puntos de estos 17 objetivos. En el fondo se está hablando de una red inteligente con contadores inteligentes. ¿Para qué? Para que de una u otra manera los precios, en vez de mantenerse, suban. Y son cosas que en este minuto ustedes deben juzgar, analizar y empezar a recordar. Porque hoy en día en todos los aspectos se está viviendo, no tan solo acá en Chile, en distintas partes del mundo, una inflación que seguramente en algún momento puede desencadenar, no sabemos cuándo, en el famoso y bien conocido reset económico. En el objetivo número 8, un trabajo decente y crecimiento económico. Y aquí nuevamente hacer mención a que en algún momento, el punto número 8 dice que tiene que existir, ya partiendo del 2030, un crecimiento económico. Bueno, nuevamente, sostenible, inclusivo, pleno, productivo, que todas las personas tengan un trabajo. Y lo más importante, un trabajo decente. Pero ¿saben ustedes cuál es la traducción de eso? Los microchips y el reconocimiento fisionómico. Me quiero detener en ese crecimiento, en ese reconocimiento, bien digo, fisionómico, porque hoy en día existe los escáneres, hoy en día que están, ¿no es cierto?, reconociendo las facciones de la cara, que leen, ¿no es cierto?, el iris del ojo, etcétera. Son los reconocimientos, los bien reconocidos, bien digo, reconocimiento facial fisionómico.
Eso se da ahora en las grandes tiendas, multitiendas, se entra y esto inmediatamente en los aeropuertos también hay ¿no es cierto?, un reconocimiento facial. Son parte de lo que en el año 2030 y de ahí en adelante va a ser algo que se va a estar dando de una manera muy extraordinaria. Los microchips hoy en día lo estamos viendo. Se habla de que un microchip en el fondo puede tener la información de una persona por completo. La información tanto de salud, económica, su estado civil, saber si tiene problemas de salud, todo, absolutamente todo. En el punto número 9 dice una industria de innovación y de infraestructura. Bueno, en esto, ¿no es cierto?, ellos hablan de construir una infraestructura flexible, promover la industrialización, siempre la palabra inclusiva y sostenible, fomentar la innovación. Pero ¿cuál es esa traducción? Lo que hoy en día está trayendo levantamientos sociales. Si nos vamos a San Lucas 21, si nos vamos simultáneamente a Marcos capítulo 13, se habla de sediciones, habla el capítulo 21 de San Lucas, San Marcos 13 habla de alborotos, que en el fondo ambas palabras van apuntando a levantamientos sociales. Y esto en el fondo es lo que ha traído al mundo las alzas, la inflación, sobre todo las autopistas con peaje, con todas estos transportes públicos, esto que va subiendo los precios. Recordemos que el año 2019, el 18 de octubre, fue lo que gatilló a esa tremenda, podríamos decir, insurrección nunca antes visto acá en Chile. El objetivo número 11, ciudades y comunidades sostenibles. Hacer ciudades con asentamientos humanos inclusivos, seguros, resistentes y siempre sostenibles. ¿Cuál es la traducción en el fondo? Un estado de vigilancia y de control. Quiero aquí hacer mención a un libro, a una novela muy conocida, que es 1984, del autor George Orwell, en donde él en el fondo se remontó al futuro con un estado de vigilancia, de control, en donde el personaje principal de esa novela ficticia en el fondo era vigilado las 24 horas del día, tanto en su casa como fuera de su casa. Y eso recuerda mucho al periodo que vivirá el mundo en la semana septuagésima, la semana de la gran tribulación de 7 años, en donde el anticristo tendrá un control en el tiempo de la gran tribulación. Por eso es que esta novela se las recomiendo, entre paréntesis, que la lean. 1984. El gran hermano te observa. El anticristo, el antimesías, observará, vigilará a la humanidad por completo. Nadie se escapará en el fondo de su ojo, como el ojo que todo lo ve, de la antigua civilización de Egipto. Recordar ese pájaro, esa deidad que adoraban los egipcios, que era ese pájaro Horus, que era el que todo lo veía. Entonces son situaciones y cosas que se van a vivir. Objetivo número 12, producción y consumo responsable. Garantizar los patrones de consumo y producción sostenible. O sea, en el fondo aquí se habla mucho y tiene que ver con lo que estamos viviendo, con la migración. La migración en el fondo, podríamos decir en algún minuto descontrolada. Si acá en Chile lo estamos viviendo, esto también se va a comenzar a vivir en las diferentes fronteras de los países. Entonces, en el fondo,
Son cosas que se están viendo. Por eso que se habla de un éxodo de venezolanos también que han estado, ¿no es cierto?, llegando acá a Chile. Son situaciones reales, pero la Agenda 2030 lo tenía todo preparado. Pero quiero aquí hacer una salvedad en este objetivo número 12. No olvidemos que la iglesia del Señor, la iglesia que está esperando y aguardando a que su Señor regrese, ya no estará sobre la faz de la tierra. Y también sé que muchos amigos de este programa que quizás no conocen al Señor, o alguna persona que nos esté mirando, puede también alcanzar esta salvación y poder librarse de todo lo que viene. El objetivo número 13, la acción por el clima. Tomar medidas urgentes de aquí al 2030 para poder combatir el llamado cambio climático. Y estamos hablando del cambio climático y sus impactos. En el fondo, todo podríamos decirlo con una traducción de más impuestos, que suban más los impuestos, e incluso con todas estas protocolos que podríamos decir en el área ambiental podrían traer elementos más nocivos para el ser humano. Las llamadas emisiones nocturnas también, que poco se habla de esto también. El cambio climático está afectando a todos los países del mundo. El año 2021 fue el año del cambio climático brusco y de situaciones extraordinarias. En una hora en China cayeron 200 milímetros de agua. Son cosas que nunca antes se habían visto, ni se habían escuchado, ni mucho menos habían ocurrido. Parte de el impacto del cambio climático. ¿Podrán hacer algo los especialistas? ¿Podrán algo hacer los expertos en esta materia? Nosotros sabemos que el control lo tiene Dios. En el objetivo número 14, que ya estamos llegando al final, se habla mucho de una vida submarina, conservar los océanos, conservar los mares, los grandes monstruos marinos, los recursos, pero siempre con el famoso desarrollo sostenible. En el fondo, traducción que tiene que ver con más restricciones ambientales, controlarlo todo, que ya los derechos, ¿no es cierto?, a las mineras y a todo este tema de los protocolos ambientales finalmente sea algo que perjudique más que nada, que es en el fondo que pueda ayudar a la sociedad y a los océanos, por supuesto. Que en el fondo exista más contaminación, que sea, ¿no es cierto?, como bien ellos dicen, un desarrollo sostenible. El objetivo número 15 de esta Agenda 2030 dice vida de ecosistema, proteger, restaurar, promover los ecosistemas terrestres, los bosques, la tierra, poder cuidarla, porque hay una pérdida actual de biodiversidad, por supuesto por el cambio climático, y porque hay una cita bíblica muy importante en este punto, que es Romanos 8:22, que dice que la tierra está actualmente con dolores de parto. Y la tierra está con dolores de parto. La traducción para esto es la madre tierra. Qué importante. La madre tierra ellos la cuidan. O sea, ¿qué significa? Que si la tierra está con dolores de parto, simplemente el tema de la madre tierra es lógicamente algo impactante, porque la problemática de la erosión de la tierra, de los mismos terremotos, de las mismas cadenas magmas que van debajo de la tierra y de todos estos, en el fondo, situaciones, movimientos de tierra, estos grandes terremotos, va simplemente dejando en un dolor de parto, como esa mujer que va a dar a luz. Pero aquí entran también estos hombres que son los
de la nueva era. Recordemos que la nueva era es parte de la religión del tiempo del anticristo. Recordemos que allí habrá un líder religioso mundial. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver con esto? Tiene mucho que ver porque la nueva era en realidad cuida mucho a la madre tierra, a la Pachamama, que le llaman ellos también. Son parte de las situaciones que se van dando. ¿Qué irá a suceder? ¿Qué irá a pasar? Bueno, nosotros sabemos que todo se va preparando. Y el objetivo número 16, la paz y la justicia, cosa que es compleja en este mundo porque estamos siendo, en realidad, estamos en un mar de violencia, una inundación de anarquismo, en realidad un periodo de odio sin precedente. Dicen ellos promover sociedades pacíficas, inclusivas, con un desarrollo sostenible para que exista la justicia para todos, construir instituciones eficaces que ayuden, que sean responsables. Pero en el fondo, nosotros sabemos que todo esto va a ser efímero, porque la palabra del Señor lo dice en 1 de Tesalonicenses 5, que en los primeros versículos dice que cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos la destrucción repentina como la mujer que está para dar a luz, que está, ¿no es cierto?, con esos ya dolores de parto. Bueno, todo esto en el fondo es parte del objetivo número 16. Y para terminar este programa y concluir, el objetivo número 17. Alianzas para lograr, ellos dicen, la paz. Fortalecer los medios, ¿no es cierto?, de aplicación con respecto a lo que es el armamento, con respecto a las alianzas alianzas mundiales con los países, ¿no es cierto?, para que en vez de existir ataques bélicos, venga un periodo de paz. Bueno, sabemos que eso es lo contrario a lo que ha estado sucediendo, porque hoy en día todavía hay una guerra que se está librando en Ucrania. Recordemos que esas grandes potencias, Rusia, Irán, Irak, China, son todos aliados. Y nosotros sabemos que eso finalmente tendrá un desenlace final en la gran batalla de Armagedón. Hay que promover, dicen ellos, la globalización, sería la traducción. La autoridad, pero en realidad sería más que autoridad, autoritarismo. Por eso que se habla mucho de la próxima, podríamos decir, el próximo periodo de gobierno que será orwelliano. Recién les acaba de mencionar la novela 1984 del Gran Hermano, de ese hombre, en el fondo, en la novela, que todo lo veía, todo lo controlaba, todo lo vigilaba. Bueno, el periodo que viene también será muy similar. Habrá un control, habrá en el fondo simplemente una vigilancia, y todo parte en las Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque la vista final de estos grandes hombres de la élite mundial es un gobierno mundial único. Ese ha sido el programa de hoy. Quiero también dejarles nuevamente el recordatorio de los contactos del programa. También pueden buscarnos en Facebook, Tiempos Finales, y el nuevo número de WhatsApp. Que el Señor les bendiga grandemente y nos reencontramos en un próximo programa.